13 horas en punto, muy buenas tardes con todos nuestros televidentes. Bienvenidos y bienvenidas a Telediario Emisión Central. Presta atención a nuestros titulares de este viernes 24 de enero. Finalizó la visita del presidente Lenín Moreno a Suiza. Al final del viaje, el gobierno logró acercamientos con líderes mundiales interesados en apoyar los programas sociales que se impulsan en Ecuador. En Carchi se desarticuló una red de tráfico de combustibles que se calcula ocasionó un perjuicio al Estado de $600.000. Esta red compraba gasolina subsidiada en Ecuador y la vendía a un precio mayor en Colombia. Autoridades ecuatorianas visitaron la zona de frontera norte. Se decidió que de 18 horas a 6 de la mañana habrá restricciones para circular en el puente de Mataje en Esmeraldas. El país busca blindarse ante la presencia de enfermedades como la gripe común, la influenza y también el coronavirus, que afectan ya a varios países del mundo. En las noticias internacionales, China trabaja contrarreloj para contener el coronavirus, que deja al momento 26 muertos y 836 casos de infectados. Esto mientras Google crea un mapa interactivo en el que se señalan los puntos del mundo con casos de esta enfermedad que se actualiza en tiempo real. Iniciamos el desarrollo de la información. Varias reuniones de alto nivel mantuvo el presidente de la República, Lenín Moreno, en Suiza, donde el mandatario participó del Foro Económico Mundial. Se destacan encuentros con la titular del FMI, del BID, como con el representante de la FIFA. A continuación, un resumen de la agenda de actividades que el jefe de Estado cumplió en ese país. Durante su permanencia en Davos, Suiza, el primer mandatario, Lenín Moreno, tuvo una intensa agenda. Conversó con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien habló de finanzas públicas sostenibles, encaminadas en beneficio de los grupos más vulnerables, una prioridad del gobierno. Hablamos sobre la importancia de prestar gran atención a los aspectos sociales del programa para asegurarnos que las personas más vulnerables estén protegidas y así avanzar de forma que la economía de Ecuador sea más competitiva. Además, se revisó la agenda que el multilateral de crédito tiene con Ecuador, en la que se destacaron avances, así lo dio a conocer el ministro Richard Martínez. Para garantizar que podamos entregar sostenibilidad a las finanzas públicas. Ha habido una reunión muy productiva. El primer mandatario también se reunió con Kate Krach, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos. En este espacio se trató de la cooperación bilateral. Así también se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno, multilateral que entregó recursos para la emisión de un bono social soberano por $400 millones para impulsar la construcción de vivienda social. Ecuador pasó de ser hace muchos años un país que no era de los grandes tomadores de crédito del BID, hoy en día está en los primeros 5, eso demuestra que los inversores le están apostando al Ecuador. La participación de Ecuador en el Foro Mundial también fue destacada por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quien resaltó el trabajo del gobierno ecuatoriano en un aspecto primordial como es la vivienda. Me alegro que el Banco Interamericano esté apoyando a Ecuador, porque el detonar un apoyo en el tema de vivienda hace que se encadenen otros sectores, el sector de la construcción, los materiales. En Suiza, Ecuador recibió el apoyo del representante de la FIFA, Gianni Infantino, quien visitará Ecuador para impulsar el proyecto Juego Limpio 2030. Felicitar al presidente por su trabajo, por sus proyectos, por lo que es del fútbol, el proyecto Juego Limpio. Nos ha ofrecido también el equipo de FIFA apoyar en los proyectos que nosotros tenemos para llevar adelante. Las reuniones también fueron con representantes de empresas multinacionales, todo con el fin de promocionar la agenda de inversión de Ecuador, así como impulsar nuevos proyectos en materia económica. Olga Velasco, Medios Públicos. La protección integral que el Gobierno Nacional desarrolla en el país se evidencia en las urbanizaciones del programa Casa para Todos, pues ahí varios de sus vecinos han iniciado también sus negocios, con lo cual mejoran su economía, brindando servicios a la comunidad.
Restaurantes, frigoríficos, peluquerías, entre otros, son los emprendimientos desarrollados por los moradores de las urbanizaciones Casa para Todos, a nivel nacional. Es que sin duda sus casas son el principal beneficio del programa gubernamental, pero complementarlo con un negocio, sin duda es parte de una atención integral. Y ya venimos para acá y teníamos que tener un sustento. Ahorita yo tengo un frigorífico, vendemos carne y los derivados de la carne, pollo y también marisco. En la urbanización San Alejo en Portoviejo, donde viven 200 familias, hay 15 locales. Uno de ellos, ocupado por la peluquería de Ángel Ceballos. Algo importante porque aquí me distraigo y trabajo. Un hecho que se replica en San Francisco de Huarcay, donde Isabel Telenchano aprovecha su gusto y conocimiento gastronómico para en su local ofrecer almuerzos y platos a la carta. Afirma que su emprendimiento está sólido. Talleres en administración para poder administrar el tipo de negocio. La clave para esto, la asesoría y capacitación que se brinda a los emprendedores. En lo que es marketing, en lo que es publicidad, también en redes sociales, lo que ha venido el ARSA también a dar capacitaciones sobre lo que es manipulación de alimentos. El único requisito en cambio que se ha pedido a los vecinos es esa colaboración con la comunidad. Por ejemplo, hacer mingas, las actividades, también la experiencia que ellos tienen en negocios. Un modelo que confirma resultados y que continuará siendo aplicado en cada una de las urbanizaciones del plan Toda una Vida. Alex Llanos, Medios Públicos. El gobierno ratificó que las empresas públicas o compañías encargadas del manejo de proyectos estratégicos en los campos minero o petrolero contratarán servicios complementarios con emprendedores de la zona de influencia de cada uno de los proyectos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, estuvo en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, y anunció que para este año se proyecta invertir en la región amazónica $130 millones para emprendimientos locales. Este anuncio se lo hizo públicamente en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Se trata del Pacto Social Energético, que apunta a garantizar la inyección de recursos en las provincias amazónicas. ¿En qué consiste? El vicepresidente Otto Sonnenholzner ratificó que las empresas públicas, o a su vez, las compañías encargadas del manejo de proyectos del sector estratégico, deben contratar con emprendedores locales los servicios complementarios que derive la actividad petrolera o minera. ¿Cuáles son los objetivos que nos unen? El deseo de erradicar la pobreza, el deseo de reducir la inequidad, las ganas de encontrar educación, salud, igualdad de oportunidades. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Augusto, manifestó que con esta política se busca apuntalar al sector de la economía popular y solidaria. El impulso de procesos organizativos locales en el área de influencia de las operaciones, una industria abierta hacia las comunidades. Para este 2020, según el vicepresidente Sonnenholzner, se proyecta la inyección de recursos para emprendimientos en las provincias de Napo, Orellana, Sucumbíos y Pastaza por $130 millones. La verdad es que si dejamos de hacer actividades petroleras en el país no es viable. No es viable. Y ante todo lo dicho, ya hay emprendimientos que se están desarrollando justamente aquí en la provincia de Sucumbíos, en diferentes bloques petroleros. María Verónica Barragán representa al catering de servicios alimentarios Azocatín. 90 personas preparan y sirven comida en los campamentos de los bloques petroleros donde opera Petroamazonas. Nosotros trabajamos 14/7, 14 días laborables, 7 días de descanso. Erradicar la pobreza, dar oportunidades de crecimiento son los puntales de esta política que se replicará en cada una de las zonas del país, donde al momento se ejecutan proyectos estratégicos a gran escala. Con imágenes de Miguel Casa en Sucumbíos, Javier Ceballos, Medios Públicos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, recorrieron la zona de Mataje en la frontera con Colombia. Se decidió que el puente binacional de Mataje tendrá restricción para circulación de vehículos entre las 18 horas y las 6 de la mañana. Los ministros de Defensa y Gobierno recorrieron junto a autoridades civiles y militares el puente sobre el río Mataje que une Ecuador y Colombia, en la zona de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Ya existe una decisión sobre las restricciones que existirán en el puente por motivos de seguridad. A partir de las 18 horas hasta las 6 de la mañana queda prohibido el intercambio, el movimiento de personas, y en forma permanente queda prohibido la circulación vehicular y el transporte de mercancías, comercio, artículos por este puente, de tal manera que solamente las personas que tienen relación por cualquier tipo de necesidad con relación a la
población, tanto de Colombia como de Ecuador, pueden circular, mas no en lo que se acaba de señalar. Jarrín dijo que se han tomado medidas para integrar un grupo de inteligencia conjunto formado por la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el Centro de Inteligencia Estratégica para identificar posibles amenazas a la seguridad. Entre estas amenazas, la ministra Romo señaló la violencia, contrabando, minería ilegal y la presencia de cultivos ilegales. Este puente conecta con la zona en donde hay mayor densidad en cultivos ilegales en Colombia. Así que para nosotros, por supuesto que es una preocupación en materia de seguridad. Los controles van a ser los más rigurosos. La ministra de Gobierno recordó que un acto terrorista afectó al cuartel policial de San Lorenzo hace casi 2 años. Se espera que del lado colombiano se construya un destacamento militar y el Centro Binacional de Atención de Frontera, compromiso del gobierno del presidente Iván Duque. Le corresponde la construcción a Colombia y mientras eso no suceda, no habrá una habilitación plena de este puente como un puente transfronterizo. Será una vía estrictamente controlada por policía y por Fuerzas Armadas. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. En la provincia de Carchi se desarticuló la madrugada de este viernes una organización delictiva dedicada al tráfico de combustibles. Compraban gasolina subsidiada para venderla en Colombia, en donde el precio hasta se triplicaba. Se calcula que ocasionaron un perjuicio al Estado de $600.000 anualmente, según el Ministerio de Gobierno. Es el momento del allanamiento a una vivienda en Tulcán, provincia del Carchi, donde tras 10 meses de investigaciones se detectó que una familia se dedicaba al tráfico de combustibles. Se pudo judicializar este caso y hoy tenemos este resultado final, la captura de 5 personas. Durante el operativo Victoria 55 ejecutado la madrugada del viernes 24 de enero, también se logró la inmovilización de 6 vehículos, cuyos tanques habían sido modificados para cargar hasta $50 de diésel y gasolina extra en cada tanqueada, utilizando así la modalidad del hormigueo. Esto quiere decir que cargaban varias veces en distintas estaciones de combustible y lo iban a descargar en el vecino país de Colombia. El combustible que netamente estaba subsidiado lo vendían allá en un precio mayor para obtener un rédito económico. De manera conjunta se confiscaron 330 galones de combustible y se realizaron en total 6 allanamientos de viviendas en otros cantones como San Gabriel y Julio Andrade, puntos que servían como centros de acopio clandestino. Esta red, dedicada al delito de almacenamiento, transporte, envasado y distribución de hidrocarburos, se abastecía diariamente y a cualquier hora en las estaciones de servicio de gasolina de Carchi. Tenían el trasladar el combustible subsidiado del país hacia Colombia. Se calcula básicamente en este operativo es cerca de $600.000 anuales. El contrabando de combustible en Ecuador es penado hasta con 5 años de prisión. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y sobre este tema, el presidente Lenín Moreno en su cuenta oficial de Twitter escribió lo siguiente: lo hemos dicho siempre, hay quienes se aprovechan de los beneficios que son para los más pobres. Hoy 5 personas fueron detenidas por traficar combustible subsidiado. Calculamos que robaron al país $600.000. Los recursos tienen que llegar a quienes los necesitan, publicó el primer mandatario. Y en un operativo conjunto con la policía, la Gobernación del Guayas y las Fuerzas Armadas del Ecuador, se ejecutó un operativo de control de canteras en el Monte Sinaí, al norte de Guayaquil. La Fiscalía del Guayas informó en su cuenta de Twitter la detención de 7 personas por presunto delito de actividad ilícita de recursos mineros en este caso. Técnicos de calidad ambiental y un equipo jurídico de la Dirección Provincial del Ambiente de la provincia. En la acción también participó personal de la Secretaría de Asentamientos Irregulares, quienes ejecutan controles de actividades mineras y su posible impacto en el medio ambiente. Y representantes de organismos públicos y privados presentaron este viernes a la Asamblea Nacional sus aportes para definir el proyecto de ley de protección de datos personales. La construcción y sobre todo definiciones del proyecto de ley de protección de datos personales se materializó hoy viernes con el aporte de diversos organismos privados y públicos especializados en el manejo de datos y de información masiva. Pablo Solines, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Datos Personales, considera que en la normativa propuesta existen aspectos positivos, al igual que ciertos ítems donde se requieren hacer ajustes.
Este proyecto de ley plantea un concepto muy importante, que es el de la responsabilidad proactiva de las personas que van a manejar datos. Es decir, que ahora no solo se exige lo que sucedía antes en las legislaciones de los distintos países, una capacidad reactiva de las empresas, sino ahora más bien una capacidad proactiva. Andrés Burbano de Lara, presidente de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador, cuestiona cómo la norma puede vulnerar principios de la libertad de expresión si la representación, por ejemplo, de la autoridad de control, la tienen en su mayoría representantes del Estado o de los gobiernos de turno. Porque va a venir de pronto un presidente y va a decir, ¿saben qué? Quiero que eliminen esto de la web porque no me gusta. Y como el director de ese instituto no va a ser una función independiente, sino va a depender del presidente, pues le va a hacer caso. Para la Dirección Nacional de Registro de Datos Personales, DINARDAP, el cuerpo legal está bien concebido en la perspectiva de las sanciones establecidas para quienes comercialicen y difundan bases de datos. Así lo señala Daniela Macías, directora de Protección de la Información de la DINARDAP. Sí, de hecho nosotros llevamos casi 40 años de retraso respecto de otros países de la región en este tipo de normativas, lo que nos pone en una desventaja competitiva. El proyecto de ley de protección de datos personales se generó por la exposición pública de datos personales de millones de ecuatorianos por la filtración a un servidor en Miami de la empresa Nova Strat. Con esta ley se buscan dos cosas fundamentalmente. Primero, que los datos de los ecuatorianos tengan un marco legal que garantice su protección. Y segundo, acabar con las llamadas insistentes para oferta de productos y servicios por parte de empresas que hacen uso de los datos que el ciudadano jamás les proporcionó. Javier Ceballos, Medios Públicos. $18 fincas del centro del país fueron saqueadas durante las manifestaciones de octubre pasado. Solo el sector florícola perdió aproximadamente $40 millones, según datos de Expoflores. Álvaro Espinosa es gerente de una florícola de Cotopaxi. Recuerda que la paralización que vivió el país en octubre dejó pérdidas en su negocio por $300.000, puesto que los manifestantes ingresaron violentamente a sus instalaciones. Nosotros tratábamos de trabajar y venían grupos de indígenas, se metían a la fuerza a la finca, rompiendo la puerta y atacaban a la gente, atacaban con palos, gritándoles, insultándoles, metiéndoles miedo y les sacaban a la gente. Un caso similar es el de Juan Pablo Torres, quien perdió más de 1.200.000 tallos de rosas. Ellos lo que querían era que no haya absolutamente nadie en la finca, querían cerrarnos y querían, como ustedes vieron no solamente en la flor, también hubieron varios daños a vehículos. Según Expoflores, durante las manifestaciones, 16 fincas de Cotopaxi y 2 de Imbabura fueron afectadas, registrando pérdidas aproximadamente por $40 millones, puesto que 11.000 toneladas de flores se dejaron de cosechar o exportar. Daños directos causados en destrozo a plantaciones, a fábricas en la sierra, sin contar los daños de infraestructura pública. No podíamos llegar con ayuda humanitaria. En la costa se paralizaron los puertos, se paralizaron las carreteras. El Banco Central del Ecuador estimó el perjuicio para el país en $821 millones. De esta cifra, 701 millones corresponden solo a ingresos no percibidos por falta de ventas durante las protestas, donde uno de los sectores más afectados fue el productivo. Sin embargo, para el ministro del ramo, Iván Montaneda, la cifra es mayor, según lo estimado por la Cámara de Industrias de Guayaquil. Hemos hecho una evaluación estructural, coyuntural, transversal de las pérdidas y creemos que llegan a los $2.000 millones. Indicó que el gobierno ha tomado múltiples acciones para reactivar las áreas. Como por ejemplo, reducción de aranceles a materias primas, a bienes de capital, a materias, incluso a bienes de consumo para los ecuatorianos, que benefician de manera directa a diferentes sectores productivos, como el sector de la manufactura, como el sector de la construcción, como el sector de la pesca, como el sector de la agroindustria. A ello se suma que durante los 11 días de paralización, 94 ejes viales fueron cerrados en distintos tramos del país. Olga Velasco, Medios Públicos. Y en esta misma línea le contamos que el restaurante El Fogón, saqueado durante las movilizaciones de octubre de 2019 en Quito, no pudo recuperarse y quebró. Otros locales de la zona aledaña a la Asamblea Nacional también fueron afectados y buscan sobrevivir a través de créditos y ventas de otros bienes.
Es sin duda una buena noticia conversar con Santiago Mancheno y ver que su negocio ha resurgido de las cenizas. Dedicado por más de 10 años a la importación de bicicletas, durante las protestas de octubre su local de ensamblaje fue vaciado por varios de los supuestos manifestantes, quienes solo en mercadería se llevaron más de $20,000. Esa desolación se ha transformado en esperanza, pero no ha sido gratuito. Santiago tuvo que vender su vehículo y otros enseres para poder continuar. Hicimos una importación, estamos sacando la mercadería y ajustados un poco más por la situación, pero trabajando, que es lo bueno. Junto a los gastos para reiniciar su negocio ha debido invertir en seguridad. El techo fue reforzado y la puerta por la que ingresaron a robar debió ser inhabilitada. Pese a ello, aún quedan varias huellas de ese saqueo. Esos 3 meses fueron de aguantar prácticamente, o sea, vender lo poco que se tenía, tratar de cubrir deudas que no las cubrimos. El Estado nos ayudó con un préstamo que nos ayudó a tapar ciertos huecos. Por eso, en momentos en que tanto se cuestiona la violencia con la que habría actuado la policía, Santiago pide a la ciudadanía que se pongan en sus zapatos para que jornadas como las de octubre no se vuelvan a repetir. Que si es que hay que pararse duro, pues hay que pararse duro. O sea, una minoría no puede llegar y ponernos en zozobra al resto del país. Pero así como hay negocios que buscan sobrevivir, hay otros que por más que lo intentaron no lo consiguieron. Es el caso de El Fogón. Aquí también se llevaron todo lo que pudieron y lo que no, lo destruyeron. Esto es como que ha venido una bomba y nos han acabado con todo. Ahora sus puertas están cerradas y la de los locales aledaños corren el mismo riesgo, pues además de lo arrebatado físicamente, las protestas de esos días se les llevaron hasta los clientes, debido al incendio de la Contraloría. Todavía no hay recuperación, porque ya no hay movimiento. Ni lo tradicional de este lugar le ha permitido a Rosa Álvarez recuperar su inversión, pues ahora su local ya no tiene la concurrencia de antes. Sí se vendía, póngase hora de almuerzo, el local también se llenaba y todo. Los dos entrevistados respetan las luchas sociales, pero son ellos los que aún continúan enfrentando las repercusiones de un grupo de vándalos que le siguen generando pérdidas. Alex Llanos, Medios Públicos. Ahora le informamos que el juez José Miguel Ordóñez concedió la acción de protección a la alcaldía de Guayaquil para que el Estado le devuelva en 72 horas los valores adeudados por devolución del IVA. El Ministerio de Finanzas señala que la decisión fue política y apelarán. Muy buenas tardes. Esta mañana en el Complejo Judicial Norte de Guayaquil se retomó la audiencia de acción de protección en la que el municipio de Guayaquil solicitó al Estado la cancelación de los valores por concepto de devolución del IVA. El juez José Miguel Ordóñez aceptó la medida y el Estado deberá pagar en 72 horas más de 104 millones de dólares. El coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas señala que esto fue una decisión política. Trastoca principios jurisprudenciales de nivel internacional, inclusive reconociendo derechos que son establecidos en la ley en virtud de la Constitución, lo que ha sido apelado. El Ministerio se siente lesionado en sus derechos, es decir, el Estado Nacional, como Estado que resguarda las necesidades de todo el país, ha sido lesionado. En todo caso, hemos planteado, conforme ordena la ley, la apelación. Mientras la alcaldesa Cintia Viteri celebró la decisión e indicó que se reunirán con el Ministerio de Finanzas para definir las formas de pago. Las condiciones de pago las vamos a conversar con el Ministerio de Finanzas, sí. Que nos paguen inmediatamente, sí. Que necesitamos flujo en efectivo, sí. Al Ministerio de Finanzas le inquieta que esta medida sea replicada por otros cabildos. Ese es un grave riesgo, no podemos dejar sentada esta jurisprudencia porque entonces muchos se verán prevalidos con esto y eso trastoca el Estado de Derechos que tiene el Ecuador. En este tema, el gobierno central en 2019 firmó un convenio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador para armar un plan de devolución del IVA sectorizado priorizando a los pequeños cantones, cancelándoles en efectivo, a los cabildos medianos una parte en efectivo y otra en proyectos de inversión por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador, mientras que a los municipios grandes como el de Guayaquil se abrió el espacio para negociar directamente. Esto es lo que podemos informar hasta el momento. Ustedes como hacen estudios, muy buenas tardes. China trabaja contrarreloj para contener el virus, que deja al menos 26 muertos y 830 casos de infectados. Una de las nuevas medidas es la construcción de un hospital en 10 días para atender a los infectados.
En pleno brote por el nuevo coronavirus que ha dejado al menos 26 muertos entre 887 contagiados diagnosticados en China, las autoridades decidieron construir un hospital con 1.000 camas para tratar a los infectados y lo tendrán operativo en 10 días. China es un país muy fuerte y puede perfectamente controlar el virus. Además, se va a desarrollar una vacuna. Tenemos mucha confianza. Estoy muy preocupada. Mis amigos me pidieron que no volviera, pero yo decidí hacerlo. Además, en una medida sin precedentes, una decena de ciudades permanecen bloqueadas y algunos templos fueron cerrados en la víspera de la celebración del Año Nuevo Lunar. No necesariamente tengo que ir al templo, puedo ir a otros sitios a divertirme, parque olímpico, al bosque, otros lugares con aire fresco, aunque necesitamos fortalecer nuestra protección, como por ejemplo usando máscaras en las multitudes. El reporte de este viernes en China también confirmó la primera muerte fuera de la provincia de Hubei. La Comisión de Salud de la región dijo que un hombre de 80 años murió después de mostrar síntomas al regresar de una estancia de 2 meses en Yuan para ver a sus familiares. Mientras que Estados Unidos confirmó un segundo caso de coronavirus y al menos 50 sospechosos. Así lo anunciaron las autoridades sanitarias norteamericanas. El virus también se ha manifestado en Japón, Corea del Sur, Tailandia y Taiwán. Si bien la Organización Mundial de la Salud optó por no calificar el brote como emergencia de salud pública e internacional, su director indicó que sí es una emergencia sanitaria en China. Es demasiado pronto por el limitado número de casos en el extranjero y también considerando los esfuerzos hechos actualmente por las autoridades chinas para tratar de contener la enfermedad. También expresó su esperanza en que las medidas tomadas por las autoridades chinas para evitar la epidemia sean eficaces y al mismo tiempo de corta duración. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y atención, Google lanzó un mapa global interactivo en el que se señalan los puntos del mundo con casos de esta enfermedad que se actualiza a tiempo real. Este mapa muestra el foco en donde apareció el virus, además del resto de ciudades en China y el resto del mundo en donde hay casos confirmados. En color rojo, Google muestra los casos comprobados de contagio en países como Singapur, Tailandia, Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Mientras tanto, el color amarillo identifican a los países en donde se sospecha que podría existir un caso de coronavirus. Precisamente en este caso está México, además de Canadá, Rusia y Australia. Y por la llegada de la época invernal en la sierra ecuatoriana se toman precauciones ante la presencia de enfermedades como la gripe común, la influenza y también la amenaza del coronavirus, pandemia que afecta a cientos de personas en el planeta. ¿Cómo reconocer cuál de estas enfermedades padece y cómo diferenciarlas? A continuación conozcamos una guía práctica para diferenciar estas patologías. La época invernal empieza a provocar sus primeros estragos en la sierra norte del país. En esta temporada es muy frecuente que se presenten enfermedades como la gripe común y la influenza, que tienen síntomas similares entre sí y que también guardan similitud con el coronavirus, pandemia que afecta a cientos de personas en el planeta. El especialista médico Gregor Eselis comparte una guía práctica para diferenciar estas patologías, detectarlas a tiempo y prevenir su contagio. Empecemos por la menos peligrosa, es decir, la gripe común o catarro, que por lo general no produce fiebre en los pacientes. Que me hace estornudar, que me siento un poquito mal, pero no me lleva a la incapacidad. SIR tiene síntomas leves a diferencia del tradicional trancazo o influenza, cuyo síntoma distintivo es la fiebre. Me duelen las articulaciones, me da fiebre, me da dolor de cabeza, pero hay algo muy importante. Me da tos y esa tos es una tos seca y es incontrolable. Pero mucho ojo, la influenza en algunas ocasiones no puede presentar fiebre, por lo que la tos incontrolable es el síntoma principal a reconocer. Pero hay algo importante a tomar en cuenta. Normalmente el resfriado común es producido por el coronavirus humano, mismo que habría mutado en China. Cree que vino o del murciélago o de las serpientes. Y como ustedes saben, la cultura en la China es comer, generalmente comen carne cruda, y el virus mutó de animales a seres humanos. Por esta razón, la sintomatología es similar al de la gripe. El galeno destaca algunas medidas para prevenir el contagio. Cuando yo estoy cogiendo objetos en la calle, en la casa, por favor, es una buena práctica, lávese las manos. Otra cosa, si usted tiene tos,
por favor use un pañuelo desechable y también importante, no coman carne cruda, porque no sabemos qué tipo de virus tiene o qué otras cosas puede tener, no solo el coronavirus, sino algunos otros parásitos. No hacer caso a veces a noticias alarmantes que desinforman, ver que nosotros nos encargaremos de difundir a través de las instancias gubernamentales, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y diferentes instancias, las medidas preventivas, las medidas a seguir, cómo identificar el virus. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Sin duda, importantes recomendaciones para evitar estas enfermedades y es momento de realizar una pausa comercial, pero recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Telediario_SC, también en Twitter como @telediarios y puede seguir la transmisión en vivo de este noticiero en nuestra página web www.ecuadortv.es. Ya regresamos con más noticias. Regresamos con más información nacional. Habitantes de 3 ciudades en Manabí se encuentran sin el servicio de agua potable por fallas en el sistema de bombeo del oleoducto La Esperanza. Los municipios han firmado un convenio con el gobierno para resolver temporalmente el desabastecimiento. El gobierno nacional destinará $175.000 para la compra de los repuestos para reparar los daños en el sistema operativo del acueducto La Esperanza en Manabí, un compromiso que ratificó el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, José Augusto. Esperamos que esta solución temporal con UPS, tarjetas, relé y sistema de refrigeración tome aproximadamente 4 días. No obstante, hemos encontrado una solución inmediata a través de proveedores locales temporales. Desde hace una semana, cerca de 250.000 habitantes de Montecristi, Manta y Jaramijó se encuentran afectados por el desabastecimiento de agua potable en la provincia de Manabí, por daños en las tarjetas electrónicas que permiten el monitoreo y control de la estación de bombeo del acueducto La Esperanza. Bien, esta es la coherencia que necesitábamos, porque de una u otra forma debemos ser responsables con lo que estamos teniendo en nuestras manos el día de hoy. Un mensaje para el gobierno muy agradecido. Una falla considerada como una de las más graves que presenta el acueducto construido por la brasileña Odebrecht, que opera desde 2016 y que forma parte del fallido proyecto de la refinería del Pacífico en el Aromo, Manta. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La gesta de CENEPA de 1995 será incluida en los textos de historia para estudiantes del país. El convenio se suscribirá entre las carteras de Defensa y Educación en la ceremonia que se desarrolla este sábado en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Ultimaron detalles. Fue el ensayo final para la ceremonia de conmemoración de los 25 años de la victoria sobre las tropas peruanas. Las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, Terrestre, Armada y Fuerza Aérea mostrarán parte de su trabajo. El acto se desarrollará este sábado en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, al norte de Quito, a partir de las 9 de la mañana. Refrescar la memoria histórica de todos los ciudadanos ecuatorianos, uniformados y el pueblo civil. Está previsto que asistan el vicepresidente Otto Sonnenhösner, varias autoridades de Estado, colegios emblemáticos y las familias que deseen participar. Aquí se recordarán a los 33 soldados caídos en combate y ofrecerán un homenaje a los héroes que estuvieron en la línea de fuego. Todo un pueblo que se unió en un momento histórico para lograr un objetivo que en ese momento nos consolidó como una nación férrea. En 1995, niños y adultos escribieron y enviaron cartas a los soldados. Raúl fue uno de ellos. Su carta será leída nuevamente en este programa. Porque la vida es muy dura en combate y está todo es olor a muerte, olor a pólvora y nadie se sabe si puede vivir o no. Y entonces eso es lo que yo ponía, que estábamos nosotros con él. Tras 25 años, conoció que sus palabras plasmadas en un papel fueron entregadas a los soldados. Nos dejaron una lección de honor, una lección de patriotismo.
El conflicto bélico entre Ecuador y Perú de 1995 será incluido en los textos escolares de estudiantes. El convenio suscribirán los ministerios de Defensa y de Educación en Parcayacu. Aquí además las Fuerzas Armadas presentarán el diseño del monumento en honor a los héroes del CENEPA. Valeria Villarroel, Medios Públicos. La guerra del CENEPA en 1995 marcó la vida del soldado Fausto Flores, quien estuvo en la frontera y perdió sus 2 piernas durante un ataque peruano. El conflicto duró alrededor de 30 días y terminó con la firma de la paz. Y logramos establecer que el Ecuador, por más país pequeño que sea, tiene guerreros con quienes se cuenta para poder defendernos de cualquier amenaza. ¡Somos los llanos de la selva! ¡Y hacemos aquí nuestra patria sentir! Eso representó para los ecuatorianos el conflicto con el Perú en el año 1995, asegura el coronel de Estado Mayor Fausto Flores. Entró a la zona del conflicto en diciembre de 1994. En ese entonces era analista de guerra electrónica. Trabajó en un observatorio improvisado en la cordillera de Cóndor Mirador. Obteniendo toda la información posible de las comunicaciones enemigas para saber qué actividades planeaban hacer, qué tareas militares podían realizar, cómo podrían tratar de sorprendernos y poderlos de igual forma ubicar. El 13 de febrero de 1995, las tropas peruanas violaron un alto al fuego y atacaron de forma sorpresiva la base de Cenepita en la frontera. Flores estuvo en la zona y fue herido. Este cohete se introduce en el fango en esta elevación pequeña que estábamos parados. Me voló la parte de las 2 piernas y a lo que caigo atrás caigo en un campo minado que habíamos preparado para esa subida. Termino de activar una mina y me destroza por completo lo poco que quedaban de mis piernas. La selva no permitió el ingreso de un helicóptero. Sus compañeros lo cargaron a hombros hasta la ambulancia, que lo trasladó vía terrestre al hospital de Gualaquiza en la provincia de Morona, Santiago. Toman la decisión de prácticamente hacernos un tamal en la camilla y el doctor iba acompañándome. 10 horas transcurrieron hasta que pudiera ser atendido. El doctor Iturralde me operó, es quien me amputó las 2 piernas. Desperté 2 días después ya acá en Quito en cuidados intensivos. No se separó del escapulario que le entregó su esposa antes de ir a la guerra. En Quito recibió la visita del expresidente Sixto Durán Ballén. Flores le pidió que le permitieran continuar con su carrera en las Fuerzas Armadas. Creí que mi vida iba a ser sedentaria, estática y que no podría desempeñarme de otra forma. Regresó al Alto CENEPA en 2013. Con orgullo y tristeza recordó lo que vivió durante los enfrentamientos bélicos que terminaron con la firma de la paz en octubre de 1998 entre los presidentes Yamil Maguad y Alberto Fujimori. Se cerraban 50 años de disputas por el territorio no delimitado entre ambas naciones. Fue una situación que nos dolió en el alma. Tanto esfuerzo que no fue respaldado de la manera adecuada por la parte diplomática. 25 años han pasado desde la gesta. Las huellas no se han borrado. El coronel Fausto Flores tuvo que despedir a sus compañeros caídos en el frente de batalla. 33 hombres murieron en un mes de enfrentamientos y 103 resultaron heridos. Un gran número por la explosión de minas. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Arrancamos la información del mundo. Preste atención, hace pocos minutos un potente sismo de magnitud 6.5 se ha registrado en el este de Turquía, según informó el Observatorio Kandil. La institución turca precisó que el movimiento telúrico se produjo a las 20 horas con 55 minutos, hora local, a una profundidad de 5 kilómetros en la provincia oriental de Lasik. Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos señaló que el terremoto fue de magnitud 6.5, localizando su epicentro a 4 kilómetros al noroeste de la localidad de Dongañol. El movimiento telúrico fue registrado por esta entidad a una profundidad de 10 kilómetros. A pesar de que el movimiento telúrico se ha sentido en varias localidades en la nación turca, de momento no se reportan heridos. En los primeros videos en las redes sociales se puede observar a la población alarmada
y estructuras con daños leves. Y esta noticia está en desarrollo y la estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Y ahora le contamos que a 8 se llevó la cifra de fallecidos por la explosión de un camión cisterna que transportaba gas en la villa de El Salvador, en Lima, Perú. Así lo confirmó la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza. Además, 43 personas resultaron heridas en este accidente luego de que el camión cruzó un desnivel en la vía en el distrito de Villa El Salvador, al sur de Lima, tras lo cual se rompió una válvula que provocó una fuga de gas. Con la detonación se incendió la unidad y algunas viviendas cercanas, según los bomberos. Cientos de integrantes centroamericanos cruzaron la frontera de México en caravanas durante la madrugada. Horas después fueron interceptadas por las autoridades mexicanas, quienes repelieron a las personas y procedieron con los trámites correspondientes a su deportación. El pasado jueves 23 de enero, la Guardia Nacional de México reprimió nuevamente a los migrantes. La caravana proveniente de Centroamérica ingresó al país por la mañana cruzando el río Suchiate. En Chiapas, cientos de efectivos impidieron que los migrantes centroamericanos lleguen a Tapachula. La caravana migrante salió de San Pedro Sula, en Honduras, el miércoles de la mañana pasada y fue justamente en la carretera Ciudad Hidalgo-Tapachula en donde el operativo de la Guardia Nacional junto a personal del Instituto Nacional de Migración y Protección Civil esperaron a la caravana con escudos, toletes y gases lacrimógenos. Solo queremos trabajar. Cuando los migrantes arribaron, fueron gaseados y reprimidos por las fuerzas del orden de México, lo cual alcanzó por igual a hombres, mujeres y niños. Tengan piedad de los niños, hombre. Pasamos todos por ese mismo camino. En un comunicado, el gobierno informó sobre la retención de 800 migrantes trasladados en 20 buses hacia albergues migratorios, en donde son atendidos de manera personalizada para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente o, en su caso, proceder al retorno asistido. No los vamos a subir porque ahí lo mismo los subimos, los van a volver a mandar. Vamos a caminar todo eso. Entre las exigencias de los centroamericanos está el poder ingresar libremente a México con la intención de llegar a territorio estadounidense, pues vienen escapando de la falta de trabajo y la inseguridad que se ha adueñado de su país. Carla Arcentales, Medios Públicos. Y una nueva víctima se suma al número de fallecidos a causa del temporal Gloria en el este de España. Mientras tanto, las autoridades continúan en la búsqueda de 3 personas desaparecidas en las Islas Baleares y un bote pesquero con 6 tripulantes. Ya son 12 los fallecidos en España debido a las inclemencias climáticas ocasionadas por la tormenta Gloria. La noche del jueves, los servicios de emergencia de Cataluña confirmaron el deceso de una nueva víctima e indicaron que durante este viernes continuarán con las labores de búsqueda de otros 3 desaparecidos en las Islas Baleares y de un bote pesquero con 6 personas a bordo que desapareció frente a la costa sur de España, cuyo sondeo continúa con apoyo de una fragata marroquí. Se teme además que un hombre británico y un español hayan sido arrastrados por las olas en la isla de Ibiza y que otro español haya corrido con la misma suerte en Mallorca. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este viernes con su Consejo de Ministros para discutir la ayuda a las regiones más afectadas y ya anunció las acciones de respuesta. Este fin de semana, como he dicho antes, viajaremos a otras zonas afectadas para conocer de primera mano la evolución de los daños y también para poder actuar con mayor eficacia. La tormenta con vientos fuertes, nieve y granizo ha durado 6 días. Aunque los meteorólogos dijeron que el pico de la tormenta pasó el miércoles, aún rige una advertencia de lluvia y viento en algunas regiones del sur del país. Coralía Pérez, Medios Públicos. La justicia peruana analiza si envía o no nuevamente a prisión a Keiko Fujimori. Además, detenidos 3 presuntos terroristas pertenecientes a Al-Qaeda en Estados Unidos. Más en nuestro segmento El Mundo Ahora. Presta atención. En Perú, la justicia analiza si envía nuevamente a prisión a la líder opositora Keiko Fujimori por el escándalo de la brasileña Odebrecht, a 3 días de unas elecciones legislativas anticipadas claves para el presidente Martín Vizcarra. El juez Víctor Zúñiga puede devolver a la cárcel a Keiko, de 44 años, quien ya estuvo presa 13 meses, mientras su partido Fuerza Popular se alista para los comicios de este domingo.
El excomisario de la extinta Policía Metropolitana de Venezuela, Marco Hurtado, fue liberado este jueves tras permanecer 16 años en prisión. Hurtado fue acusado por el régimen de Hugo Chávez de 2 de las 19 muertes ocurridas en los hechos del 11 de abril de 2002 en el puente Yaguno. Había cumplido su condena el 15 de diciembre de 2019, sin embargo su boleta de excarcelación no llegó. 3 presuntos terroristas pertenecientes al grupo Al-Qaeda fueron detenidos en Dallas, Estados Unidos, cuando intentaban ingresar con pasaporte colombiano. Según el registro, todos habían nacido en Cartagena y sacado el pasaporte el 21 de noviembre de 2016 en Guajira. Entre otros datos, se conoció que son ciudadanos sirios y obtuvieron los papeles de una red de documentación que es investigada por la Fiscalía. Con el paso del temporal Gloria por España, ha sido habitual la imagen de periodistas informando desde puntos al aire libre que amenazan su integridad física. Un comunicador de un canal de televisión español y su camarógrafo fueron alcanzados por una ola gigante en Denia, mientras grababan un reportaje sobre la tormenta que sacude el país. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y antes de finalizar este espacio informativo, queremos enviarle un fuerte saludo a Víctor Vergara y también a nuestra compañera Sofía Montoya, colaboradores de los medios públicos, quienes esta mañana se convirtieron en padres de una hermosa bebé llamada Luna Isabela. Un fuerte y caluroso abrazo para esta linda familia y felicitaciones por esa hermosa llegada. Con esta información nosotros terminamos Telediario Emisión Central. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que a las 17:30 tenemos más información internacional. A las 18 horas nuestro microinformativo y a las 20 horas Telediario Estelar. Buenas tardes con todos.